Don Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hay una cuestión que hemos planteado hoy aquí en la tertulia y que usted sabe perfectamente, que es un discurso más que consolidado en Cataluña. Si los vascos lo tienen, si los navarros también, ¿por qué no nosotros los catalanes? Bueno, mire, yo soy catalán y efectivamente, pues alguien podría pensar, y en toda lógica, porque además es cierto, que como catalán, pues a mí me encantaría pues que cuanto mejor estuviera financiado los servicios públicos de mi tierra, pues lo mismo que un sevillano lo pensara para Andalucía o un asturiano para su tierra. El problema es que no estamos hablando de eso. Lo primero que nos estamos planteando aquí es si queremos una España en la que no se respetan las reglas de juego, en las que se hace una reforma constitucional encubierta sin respetar los mecanismos de reforma de la Constitución. Si se avanza a una España confederal sin haberlo consultado a los españoles. En definitiva, si se incumple la ley, se genera inseguridad jurídica y se va a un Estado fallido, que es lo que acaba provocando la peronización de la economía y la destrucción y la decadencia de un país. De eso estamos hablando. Esto no es una cuestión exclusivamente de dinero. Estamos hablando de si las instituciones básicas de la democracia se pueden negociar en una mesa para un pacto puntual de gobierno o para mantener viva una legislatura que está agonizante. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que ocurrió ayer es gravísimo, lo que está ocurriendo, en definitiva, durante toda esta legislatura, que es el desmantelamiento del Estado y hacia una confederación plurinacional que liquida a la nación española, que liquida la Constitución y el espíritu de la transición, porque además recupera la idea de las dos Españas. Volviendo a lo siguiente, a lo que me preguntaba usted más concretamente. Mire, el País Vasco y Navarra, si no recuerdo mal las fechas, recaudan a través de las diputaciones forales sus impuestos desde 1832 y 1829 respectivamente. De hecho, durante el franquismo siguió siendo así, excepto en Guipúzcoa, que fue castigada entre comillas, pero eso no significaba que la Diputación de Guipúzcoa dejara de recaudar los impuestos. Lo hacía, lo que pasa es que intervenida desde el gobierno franquista en aquel momento. Cuando se hace la negociación de la Constitución española, el nacionalismo vasco pone esto en la agenda porque era una tradición que, ya digo, se respetaba desde 1829. En Cataluña no se pidió eso. La delegación catalana, la parte de la antigua Convergencia, no quiso saber nada. Pujol no quería recaudar impuestos, le parecía que en aquel momento era impopular y prefirió fomentar lo que llamaban el peix al cove, que era ir a Madrid e ir trayendo poco a poco competencias. Y Esquerra Republicana y la izquierda en general, también el PSUC y el PSC, lo que decían es que era un artilugio carlista, eso del cupo y este tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, no entró en la negociación. Si alguien quisiera cambiar e ir hacia el modelo vasco y hacia el modelo navarro, tiene una opción, que es iniciar un procedimiento de reforma constitucional que requiere 2/3 del Congreso, convocatoria de elecciones y ratificación de las nuevas Cortes de ese modelo. Como saben que no tienen esa mayoría, lo hacen de manera ilegal. Por lo tanto, no es un argumento aceptable ese. Es decir, el que el País Vasco y Navarra tengan el concierto, primero, que viene de muy atrás, segundo, que fue ratificado en la Constitución y, por lo tanto, es legal, guste más o guste menos. Como yo digo muchas veces, a mí la Constitución yo la defiendo hasta allí donde no me gusta, ¿no? Porque para eso es nuestra Constitución. En todo caso, el acuerdo que se ha planteado sobre la mesa tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. ¿Ve probable que salga adelante? Bueno, es que es lo que digo. Una cosa que están haciendo ahora es reformas constitucionales de fondo que requieren mayorías cualificadas de 2/3. Ellos con 176 las sacan adelante. Luego se llevan al Constitucional y de momento pues tenemos un Constitucional con Pumpido pues que les está haciendo el traje a medida a ellos y este es el drama que ahora mismo tiene la situación en España. Yo no sé si esto va a tener el apoyo o no de 176 diputados en el Congreso de los Diputados, pero es probable que sí, porque no es, en fin, a nadie se le escapa que la negociación de hoy con Pradales pues va a intentar también meter en este paquete al País Vasco y luego ya le intentarán ofrecer a la extrema izquierda alguna cosa para intentar cerrar el acuerdo. Por lo tanto, sí, hay posibilidades reales de que esto salga, de que esta aberración salga adelante. Por bajar a la letra pequeña del acuerdo, señor Fernández, está repleto de generalidades. No vamos a encontrar ninguna fecha, no vamos a encontrar ninguna cifra.
¿Esto es relevante? ¿Es necesario hacer estimaciones o la brocha gorda no nos da pie a bajar a la letra pequeña ahí? Es que este acuerdo es malísimo también para los catalanes. Y me voy a explicar. Antes que hablaba usted del País Vasco, pues como es luego en el País Vasco las diputaciones forales recaudan impuestos desde hace muchísimo tiempo. Aquí lo que quieren hacer es crear una agencia tributaria catalana independiente de la agencia tributaria española. Eso, en primer lugar, necesita de 4.000 funcionarios nuevos. La agencia tributaria catalana, que ahora es pequeñita, tiene unos 700. Es decir, habría que contratar 3.300 funcionarios nuevos con el gasto que eso supone. Luego, además, ocurriría una cosa. El caos en la recaudación del IRPF y del IVA durante el tiempo que estuviera en el limbo, sin saber muy bien si es la agencia tributaria catalana o la agencia tributaria española la que recauda, pues sería de órdago. Pero es que además aumentaría de manera muy relevante, y esto lo han advertido pues todos los fiscalistas en España, el fraude fiscal. Porque desde el momento en el que hay esta especie de vacío legal hasta que se constituye una agencia tributaria catalana, aquello pues sería también el corral de la Pacheca. Es decir, es una auténtica barbaridad crear ahora mismo una agencia tributaria catalana independiente de la agencia tributaria española. Si quieres mejorar el sistema de financiación de las distintas comunidades autónomas, esto ya se ha hecho en otras ocasiones. Se hizo 2 veces durante el mandato de José María Aznar, el primero cuando se cede a las comunidades autónomas el 15% del IRPF, y en segundo lugar cuando se cede el 30% y los impuestos especiales a todas las comunidades. Pero no hizo falta avanzar hacia un modelo confederal. Es que vayamos a la esencia. Al separatismo le importa un pimiento los servicios públicos en Cataluña. No quieren recaudar más dinero para mejorar la calidad de vida en Cataluña. Lo que quieren es una estructura de Estado que saben que es esencial si de cara al futuro quieren volver a activar, como dicen ellos, uturnarem a fe, un proceso separatista. Y ahora mismo lo que están consiguiendo de la mano de Sánchez es todas aquellas instituciones que les faltaban para consolidar el golpe, las van limando, las van expulsando, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, el Poder Judicial, la agencia tributaria, porque saben que fueron las que frenaron el golpe en el año 17. El resultado es que de aquí a unos años, si ellos ahora mismo están debilitados electoralmente, eso es cierto, pero si vuelven a coger impulso... Está claro que algún día volverán a gobernar los independentistas y en el caso de que esto salga adelante tendrán todavía más poder, claro, los mismos que con menos dieron un golpe de Estado, o al menos lo intentaron. Efectivamente, el proceso no ha muerto, el proceso está vivo, lo que pasa es que ha mutado, ahora es el proceso español. Y el Partido Socialista de toda la vida ha sido federal o confederal, es decir, que tampoco debemos extrañarnos demasiado. Y el separatismo acepta esto como una meta volante. Ellos, desde el momento en el que falló el golpe del 17, pues han diseñado una hoja de ruta nueva que no conduce a una independencia inmediata, sino que van poco a poco, primero los indultos, luego la supresión de la sedición, la reforma a la Carta de la Malversación, la expulsión del CNI de Cataluña, la inhibición en el cumplimiento de sentencias lingüísticas y el desmantelamiento del Estado en Cataluña. Es una frase que lo refleja muy bien. Es decir, antes de sacar a Cataluña de España, vamos a sacar a España de Cataluña, porque así será luego mucho más fácil de cara al futuro. Antes de que pregunten mis compañeros de mesa, más allá de la financiación, hoy martes hay otro asunto también muy importante, porque la justicia europea empieza a estudiar todas las cuestiones que se han presentado contra la ley de amnistía. ¿Qué espera usted del Tribunal de Luxemburgo? ¿Confía o no confía en la justicia europea? No sé qué decirle, la acataré, es lo máximo que le puedo decir, porque un demócrata acata las sentencias cuando le gustan y cuando no. Es la diferencia. Siempre lo explico con el separatismo, la extrema izquierda, que cuando no les gusta una sentencia se dedican a quemar contenedores y a destrozar las calles. Bueno, tenemos precedentes de decisiones de la justicia europea positivos y tenemos otros que no tanto. Yo creo que la batalla, de todas maneras, Europa es un elemento importante en la defensa del Estado de Derecho en España, pero creo que los deberes también los tenemos que hacer nosotros aquí. Pero lo primero, entendiendo la naturaleza gravísima del problema. Para mí el principal problema de España sigue siendo el mismo, sigue siendo el separatismo, sigue siendo el nacionalismo que está desmembrando España y que la destruye y que la va carcomiendo. Y bien, hay otros asuntos que ocupan la agenda mediática y que acaban preocupando más a la gente, pero como explico muchas veces que los países no entran en decadencia por falta de pericia tecnocrática, entran cuando fallan las instituciones, cuando falla la seguridad jurídica, y ese es el camino peligrosísimo que está recorriendo España.
Y eso es por culpa del nacionalismo. Ese es el gran problema que sigue teniendo España. Da la sensación de que hasta que la gente no ve que eso tiene consecuencias en su calidad de vida, en la cesta de la compra, en sus vacaciones, no espabila, ¿no? Labor de los políticos es hacer pedagogía con esto, insistir. Pero esto es lo más grave que ahora mismo tenemos en España. Alejandro Fernández, el presidente del Partido Popular en Cataluña, le quiere preguntar Jorge Vilches. Sí, hola Jorge. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Imagino que se lo preguntarán a usted, bueno, me lo preguntan a mí, que bueno, una vez que llegue el Partido Popular al gobierno, ¿cómo se da marcha atrás a todo esto de lo que estamos hablando, a la ruptura del proyecto común, a la vía hacia la independencia que se está dando a los nacionalistas vascos y catalanes? ¿Es posible un proceso de recentralización y de recreación de nuevo de ese proyecto común? ¿Es posible? ¿Se puede hacer? ¿O la gente tiene que ir con resignación a las urnas pensando que es imposible deshacer y que no hay marcha atrás? Mire, esa es la pregunta clave. Y de hecho, una parte del electorado que nos dio la mayoría absoluta en 2004 y en 2011, esa parte que se ha perdido en estos años, una de las críticas que nos traslada es que una vez en el gobierno, pues a lo mejor pues, no derogamos todo lo que teníamos que derogar. Bien, esta vez no va a haber otra opción. Las heridas son tan profundas que se trata de frenar, revertir y reformar. Y yo soy de los que opina, y ahora hablo a título individual, que España necesita una reforma constitucional en sentido contrario a lo que están haciendo los separatistas y la izquierda, para blindar el sistema competencial y que dejemos de estar todo el día en el Tribunal Constitucional litigando para que acabe siendo el pumpido de turno el que decida el futuro de la política española, y para allí donde la Constitución tenía una ambigüedad que en aquel momento fue buena para lograr un acuerdo, hoy está siendo una vía de agua que hay que tapar. En segundo lugar, efectivamente, o sea, todos los desmanes del sanchismo deben ser derogados, sin que nos tiemble el pulso. Yo estoy convencidísimo de que es lo que vamos a hacer cuando el Partido Popular, cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno. Convencidísimo. Por eso soy orgulloso militante del Partido Popular y creo firmemente en nuestro proyecto político. Me ha escuchado con mucha intención también. Ana Martínez le quiere preguntar. Buenos días, señor Fernández. Siguiendo en esta línea, el miércoles pasado en el Pleno del Congreso, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le preguntó abiertamente a Alberto Núñez Feijóo si derogará la ley de amnistía cuando llegue al gobierno. Por lo que sea, en ese momento, el líder del Partido Popular no respondió. Le quería preguntar, primero, ¿qué cree usted que va a pasar o qué quiere que pase? Y segundo, si eso es eficaz porque la leche está derramada ya. Yo creo que unos días después dejó claro que sí, que derogaríamos la ley de amnistía. Y es más, no solamente esta, sino que habrá que recuperar el delito de sedición, habrá que volver a definir la malversación para que estos separatistas de guante blanco no puedan malversar con excusa política. Habrá que recuperar la presencia del Estado en Cataluña, el País Vasco, donde está siendo desmantelado, y que eso es lo que hay que hacer y eso es lo que vamos a hacer. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Es cierto que uno cuando ve la historia del Partido Popular, el Partido Popular es un partido nacido, cuando nace en el año 89, es la fusión de lo que era Alianza Popular, más los democristianos, los liberales, y después unas cuantas fuerzas regionalistas pequeñas, lo que quedaba del CDS y lo que quedaba de la UCD. Es un partido que aglutina a toda la derecha y es un partido hijo del espíritu de la transición. Y es verdad que en aras a mantener ese espíritu, quizá en algunos momentos de la historia reciente, especialmente en Cataluña, pues se intentó, casi a la desesperada, a ver si se podía llegar a algún tipo de acuerdo con el nacionalismo para preservar ese modelo constitucional. Hoy sabemos ya definitivamente que es imposible. Cierto es que algunos ya en el 17 lo advertíamos, pero bueno, aquí no estamos tampoco para, en fin, agua pasada no mueve molinos. Al final se trata de mirar hacia el futuro. Hoy ya sabemos que el separatismo tiene como vocación destruir la España constitucional. Por lo tanto, lo que vamos a tener que trasladar a los españoles es firmeza absoluta y que vamos a derogar y darle la vuelta a todo esto.
porque es que, repito, es que es el único camino, no hay otro. Y también le quiere preguntar a Esther Jaén. Pues sí, yo quería preguntarle lo mismo que Ana, pero ya que ha contestado, tengo una más. Es que esto, todo lo que está diciendo, no, nosotros sabemos lo que hay que hacer y cuando lleguemos, bueno, algo parecido decía Alejo Vidal Quadras. Y cuando Aznar llegó al gobierno y necesitó de los votos de Convergencia y Unió, también de los vascos, pues Àlex Vidal Quadras dejó de ser el líder del Partido Popular en Cataluña por necesidades del guión o por exigencias de Pujol. ¿Usted no teme que en algún momento eso le pueda ocurrir? Le digo porque, en fin, a veces pues veo cierto paralelismo, ¿no? en los discursos y en las cosas que puede... Y como ya es algo que ya he visto en el PP, pues le pregunto si no cree que eso puede pasar y si usted, por encima de todo, seguiría defendiendo, como ha defendido, si el PP está en el gobierno, seguiría defendiendo lo que está defendiendo o, en fin. Yo creo que lo que está en juego es España, es el futuro de España, es la España constitucional, es la nación española. La idea de que España no es una nación, sino la suma de 5 o 6 naciones que se confederan, que es lo que está ahora mismo encima de la mesa, es una barbaridad, no atiende a la historia de España y además, insisto, es un camino que lleva a la decadencia, también económica, social, en la posición internacional de España, es una catástrofe. Por lo tanto, como creo firmemente en eso, lo voy a defender siempre. Nosotros, la historia a veces se repite y a veces no. También le digo que me ha preguntado si temo. Cuando te dedicas a la política con las siglas del PP en Cataluña, ahora con muchos mejores resultados, pero en momentos que estuvimos a punto de desaparecer, le puedo asegurar que temo pocas cosas. Que le pase algo malo a mis hijas y este tipo de historias, poco más. En política no me da miedo absolutamente nada, porque he vivido de todo y esto pues no es un balneario. Yo estoy absolutamente convencido de que la situación es completamente distinta. En los años 90 no se había roto el pacto constitucional y nosotros también tenemos que aprender de nuestra historia. Y aprender de nuestra historia significa que las predicciones que en los años 90 sobre lo que iba a pasar en Cataluña trasladó Alejo Vidal Quadras se cumplieron a rajatabla. Y las predicciones que en 2003 trasladó Jaime Mayor Oreja sobre lo que ocurriría en el País Vasco se han cumplido a rajatabla. Por lo tanto, como tenemos esa experiencia y de la experiencia debe servirte para corregir errores, yo estoy absolutamente convencido de que afrontamos el futuro con esos errores asimilados y con la vocación de corregirlos.